Mateo capítulo 6. Estamos listos para escuchar la palabra de Dios hoy en esta tarde. Qué bueno que hizo de su tiempo para venir a la casa de Dios, sobre todo en domingo en la tarde, y qué bueno que lo hizo. Por ahí dicen, ¿verdad?, de que si quieres conocer qué tan popular es la iglesia, ven el domingo en la mañana. Si quieres saber qué tan popular es el pastor, ven el domingo en la tarde. Y si quieres saber qué tan popular es Jesús, ven los miércoles. Así que ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Así que abre su Biblia en Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo del 1 al 18 alternadamente. Y vamos a ver algunos principios ahí referente al ayuno. ¿Quién vino con hambre hoy en esta tarde? Así que el tema que estamos viendo es ayunar o desayunar, una de las dos. Mateo capítulo 6 y vamos a leer del versículo del 1 al 18 y lo vamos a leer alternadamente. Dice Mateo 6:1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Todos juntos el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Diga conmigo, esta es la palabra escrita de Dios. La amaré, la obedeceré y la aplicaré a mi vida para la honra y gloria de Dios y para mi bien. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, podamos escuchar y aprender algunos principios de vida, Señor, algunos principios en los cuales también podamos aplicar para nuestra vida personal, en oración y en ayuno, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. El tema, hermanos, que estamos viendo aquí en esta tarde, como dijimos, es el tema de hoy: ayunar o desayunar. Creo que el cuerpo pide desayunar, ¿no es así? Pero el alma pide ayunar, porque sabe el alma que es un medio para acercarnos más a Dios. Sabemos que no podemos vivir sin comida. Sabemos que la alimentación es muy, muy importante en nuestro cuerpo. Y hay algo interesante en estos versículos, y quise leerlos del 1 al 18 para que usted viera tres de los cuales voy a resaltar. Si usted ve Mateo capítulo 6, versículo 3 y 4, dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y luego, si usted se va al versículo 6, ahí mismo en Mateo 6, dice, ahora primero es más cuando tú des, ahora es más tú cuando ores. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que cuando des y cuando ores, ahora Mateo 6, igualmente y más adelante, pero el versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes. Primero reta ahí, cuando tú des, cuando tú ores, y ahora cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos algo interesante a lo que Jesús dice en estos versículos: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Tres cosas recalcó, porque a veces pensamos, no, los cristianos no debemos de ayunar, no es necesario, pero él lo recalcó aquí a lo que vemos, dejó en claro que dar, orar y ayunar es parte de la vida cristiana, que no lo queramos aceptar porque es un sacrificio de apetito, ¿no es así? Es otra cosa, pero vemos aquí que él repitió en cada una de ellas, tanto el dar como el orar, como el ayunar, repitió lo mismo al finalizar cada una de ellas. Si usted ve qué fue lo que él dijo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Las tres, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Qué interesante es eso, ¿no es así? Aquí, a lo que vemos, hermanos, si aquí en la tierra no recibiste un aplauso, o tal vez un gracias o un premio por hacer ciertas cosas, habrá un galardón en el cielo, porque dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que yo creo, hermanos, que hay recompensa en esto, que si yo doy, que si yo oro y que si yo ayuno, no solamente aquí voy a recibir un beneficio temporal, pero también un beneficio eterno. ¿Cuándo? Cuando yo vaya al cielo. Pero si yo empiezo a gritar a los cuatro vientos, ¿qué dice Jesús? Ya recibiste tu recompensa, se te quitó del cielo, ya te lo dieron aquí, así que no lo esperes allá. Entonces nos conviene, porque dice el texto, si usted ve que es porque los hombres, o que tú ayunas, o que des, o que ores, dice, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu propósito y cuál es tu motivo? Y vemos aquí, hermanos, a lo que vemos en la palabra, si usted recuerda a Salomón, recuerde que son tres cosas: el dar, orar y ayunar. Salomón en Eclesiastés 4:12, él dijo que cordón de tres dobleces no se rompe fácil, ¿sí o no? Tres cosas menciona él. Ahora, yo me puse a pensar en esto. Pues es dar, la oración y el ayunar. Yo creo que son armas poderosas, ¿no cree usted? Si vemos pensando en el dar, usted se va a Malaquías, dice la palabra que si yo doy, ¿qué va a hacer Dios? Él va a reprender al devorador por mí, ¿sí o no? Y si vemos, por ejemplo, si yo oro, dice en 1 de Juan 5:14, que Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Y ahora, y si vemos en el ayunar, y usted leyó conmigo en la mañana Isaías capítulo 58, a lo que vemos aquí, que Dios, si yo ayuno, o sea, solo en mi vida personal, vemos que también las circunstancias, las cosas o los problemas se vuelven a mi favor, a lo que estamos viendo ahí. Entonces yo creo que estas tres cosas son las tres armas más poderosas del cristiano: el dar, el orar y el ayunar, hermanos. Así que hay que hacerlo. Si quiere ver fruto en esta tierra y en la venidera, tenemos que hacer esas tres cosas. Así que el ayuno no es una práctica muy regular del cristiano, no es muy normal. Existen muchas religiones, como lo hemos dicho, en muchas culturas también. Por ejemplo, los judíos en el Yom Kippur, ellos hacen su ayuno. Si pensamos también, por ejemplo, en los musulmanes, ellos lo hacen en el Ramadán. Y también, por ejemplo, en los hindúes está la alta casta. Y si pensamos en los católicos, está la cuaresma, ¿sí o no? Entonces, cada religión la está practicando. Incluso, hermanos, puede llegar a haber un ayuno hasta altamente anticristiano. Y usted, ¿a poco si hay un ayuno anticristiano? Sí lo hay. Si usted ve en Hechos capítulo 23, versículo 21, nos cuenta de 40 hombres que se pusieron de acuerdo
Y a ellos les caía mal el apóstol Pablo. Me cae mal el apóstol Pablo. ¿Sabes qué vamos a hacer? No vamos a ayunar. Y dice la palabra que hasta juraron en maldición a no comer ni beber hasta que vieran muerto al apóstol Pablo. Yo digo que a lo mejor sí se murieron, porque vemos que el apóstol Pablo murió mucho después. Así que su maldición cayó sobre ellos. Pero en la palabra, hermanos, encontramos a los fariseos, que son uno de los grupos más criticados en la palabra, ¿sí o no? Y que son unos estos, y que son unos los otros, y que para allá y que para acá, ¿sí o no? Siempre le estamos dando para abajo, ¿sí o no? Y es un grupo que me interesó, y si leemos sobre ellos, ¿sabe cuántas veces ellos ayunaban a la semana? ¿Alguien sabe? 2 veces a la semana ellos ayunaban. ¿Te recuerda aquel fariseo cuando va al templo? Y el otro publicano que ni acercarse quería. ¿No es así? Pero vemos que ellos decían, nosotros ayunamos 2 veces a la semana. Y ellos se encomendaron las 3 cosas ahí. Oramos tanto y damos tanto hasta el comino y el eneldo, les dijo Jesús en una ocasión. Entonces, ellos, hermanos, era parte vital de su religión. Era parte en sí de su vida. Pero fíjese, siempre existe en sí la tendencia entre ciertas clases de personas religiosas el ir más allá de la Biblia. ¿No es así? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si hago esto o si hago lo otro? Pero esa fue la posición que adoptaron los fariseos. Es que yo hoy, si Jesús dijo tal ocasión nomás o esto, no, yo lo voy a hacer ahora bien seguido cada semana. Y es más, 2 veces por semana. Está bien, ¿verdad? Pero aquí estamos viviendo, hermanos, como dijimos en la mañana, en una cultura popular, en un sentido de autogratificación instantánea, que yo tengo hambre, yo como, ¿sí o no? Cueste lo que cueste, lo hago, donde necesitamos 3 comidas al día y entre medio un snack, ¿sí o no? Si no me duele mi cabeza o no quiero estar incómodo con el hambre. Pero vamos a ver otro punto hoy en esta tarde. Primero, si usted recuerda, estuvimos viendo, ayunar no es una ley, pero debe de ser practicado por el cristiano, ¿sí o no? Eso fue lo que compartimos hoy en la mañana. Ahora vamos a ver el segundo punto. Ayunar es para conocer la voluntad de Dios y no para imponer la mía. Ayunar es para conocer la voluntad de Dios y no para imponer la mía. Quiero que vaya a Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Josafat fue uno de ellos que quiso buscar la voluntad de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Está en el Antiguo Testamento, está más delantito de Reyes, más delante de Samuel también. ¿Lo tiene? Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, ¿sí está ahí? Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y dice el 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3, entonces él tuvo temor. Cuando usted, por ejemplo, le dan una noticia o le dan algún problema, ¿qué hace usted? ¿Le da miedo o no? ¿Usted se pone nervioso o se deprime, se pone triste, se preocupa, sí o no? Entonces vemos algo interesante aquí. Entonces él tuvo temor, entonces es normal. Y Josafat, fíjese la actitud que él tomó. ¿Qué actitud tomó él? Se humilló su rostro para ir de pastor, ore por mí. Está bien, pero ese no es tu primer recurso. Hermanos de oración, hagan esto y lo otro. Ese tampoco es tu primer recurso. ¿Quién es tu primer recurso? Dios. Dice ahí que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Entonces, en vez de ir a tu cel primero, ve al cielo. Y dice ahí, e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno a todo Judá. Entonces, dice el 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. No fueron, vayan a caballo rápido, porque no había mensajes de texto, no había Facebook, no había el correo como hay ahora, y el teléfono, y llámales, ¿no? Ve y dile a mis aliados que vengan, porque tales vienen en contra de nosotros. No, señor,
Ese no fue su primer instinto de él. Entonces Josafat dice que vinieron a pedir ayuda a Jehová. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. Fíjese dónde estaba él. Clamó a Jehová, ¿dónde? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres. Esa es su oración. ¿No eres tu Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjese el conocimiento de Josafat de Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos prestaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué dice él que haremos? Clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ¿qué dice ahí? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Pero fíjese lo que él resalta ahí: no sabemos qué hacer. ¿Qué significa eso? Señor, estamos confiando en ti. No sé qué hacer, no sé si ir con los aliados, no sé si tomar el ejército y mandarlo o a correr. Él no sabía qué hacer. Pero fíjese lo interesante: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, hermanos. Volverse a Dios, buscar a Dios en primera instancia. No cuando se han agotado todos tus recursos. No, Señor, primero tenemos que ir con Dios, y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a acomodar todos los recursos a tu favor. Porque ahí, hermanos, no hay nada de malo de confesarle a Dios: Señor, no sé qué hacer. Para eso es Dios. Y aunque tú no se lo digas, Él ya lo sabe. Amén. Señor, no sé qué hacer con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con mis deudas. De todas maneras, Él ya lo sabe, que no se lo confieses, pero Él quiere que tú se lo confieses. Señal de que yo confío en ti, dependo de ti, Señor, y sin ti nada podemos hacer. Así que necesitamos reconocer que no estamos solos. ¿No es así? Que nuestras fuerzas y nuestra sabiduría no es suficiente. Ese es el propósito también de gentes, ayunen. ¿Y a quién puso a ayunar? A todo el pueblo. Amén. Y fíjese lo que dice el 18. Entonces Josafat se inclinó. ¿Cómo? ¿Usted ha visto cómo oran los musulmanes? ¿Cómo oran los musulmanes? ¿Alguien puede venir aquí a hacerme el ejemplo aquí, enfrente? ¿Quién puede venir? Como los musulmanes. A ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿No? Hermana, a ver, venga y muéstreles aquí a los hermanos aquí arribita, para que ellos vean cómo se postran los musulmanes. ¿Así? Sí. Bueno, no sé si con las manos hacia adelante o no, pero incline. Pero la Biblia, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? David también lo hizo. Rostro en tierra. Eso es rostro en tierra. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy tierra. Polvo eres, y al polvo, gracias, hermana. Eso es lo que está diciendo aquí. Josafat inclinó rostro a tierra. Porque muchas veces, y no hay ningún problema con eso, oramos a veces de pie. ¿Verdad que sí? El momento que tú inclinas tu rostro a tierra, ¿qué significa eso? Que estás doblando rodilla. ¿Qué significa eso? Humildad. Señor, tú eres más grande que yo. Tú puedes más que yo, Señor, y estoy confiando en ti. ¿No es así? Dice que inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Si usted sabe que viene la muerte hacia usted, ¿usted se va a poner a hincarse? Señor, ¿te estamos adorando aquí? No, a veces no, empaca y vámonos. Pero aquí ellos, no, Señor, vamos a adorarte a ti, ¿verdad? Y dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza.
¿Usted canta cuando está en un serio problema? ¿Usted adora al Señor cuando, oye, a lo mejor esto es ya? Y dice el texto que ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué sucedió contra ellos? Se mataron unos con otros. Usted dirá, wow, pues miren nomás. Pero ¿dónde empezó todo? En la oración. Y luego dijo, hey, quiero que ayunen. Y fíjese lo que causó el ayuno, que es lo que estaremos viendo en otro punto más adelante. Quebrantó su egoísmo. Los humilló. Eso fue lo que provocó. Creo que el ayuno, hermanos, nos pone en una posición correcta delante de Dios. Porque muchas vienen delante de Dios con una actitud de arrogancia. Yo soy tu hijo, Señor, y tu palabra dice esto y que lo otro y que no sé. Cálmate. Estás hablando con Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que provoca el ayuno, hermanos. Baja tu egoísmo, baja tu orgullo y quebranta tu espíritu y te pone en una relación correcta con Dios. Y por eso es que Dios me concedió esto y lo otro por esto. No, que ahorita vamos a ver algo sobre eso. Y dice que comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y el monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Si usted necesita conocer la voluntad de Dios, usted necesita la ayuda de Dios, usted necesita el cuidado de Dios, la provisión de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Señor, pastor, es que he orado, he leído la palabra y no encuentro la solución. Ayune. Amén. Quiero que vaya a Hechos capítulo 13, versículo 20. Hechos capítulo 13, versículo 20. Aquí vamos a ver otro ejemplo de ello, de lo importante del ayuno. Y estamos viendo lo que está en el Nuevo Testamento. Jesús aparte lo mencionó, Pablo lo mencionó, Lucas lo enseñó también, porque Hechos escribió Lucas. Hechos capítulo 13, versículo 20, ¿lo tiene? Empieza el texto con ministrando. Pero más adelantito no dice. No. Entonces me equivoqué de capítulo. Pero es el texto donde dice, ministrando estos al Señor. No sé si estará en otro capítulo, a lo mejor capítulo 14 o algo, 16. Si no, para buscarlo. Quería evitarme la fatiga. ¿El qué? ¿Es Hechos 13:2? Ah, ahí está el problema. Entonces yo le agregué un 0 acá. Entonces sí. Es Hechos 13:2 y no 20. Déjeme borrarlo. Ministrando, ¿qué dice? Estos, pero fíjese lo interesante. ¿Qué es eso de ministrando? Significa que estaban sirviendo, significa que estaban predicando, significa que estaban enseñando al pueblo. Porque dice, ministrando estos al Señor. Si usted toca en la música, usted levanta las ofrendas, usted es diácono, sirve en la cuna, hace el aseo, cualquier cosa que sea, usted está ministrando al Señor. ¿Por qué? Está trabajando para alguien, es un ministro de alguien. ¿Sí me explico? Usted está representando a alguien. Dice que estaban ministrando estos al Señor. ¿Y qué cosa dice? Estoy haciendo mi parte y todo, y ayunando, ¿verdad? Después de ayunar, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, para que usted vea, una persona habla, una persona tiene conocimiento, una persona tiene sentimientos y una persona tiene voluntad. Porque hay personas que dicen, no, el Espíritu Santo es una fuerza. No, es una persona. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tan claro fue el Espíritu Santo que los hermanos y las hermanas de ahí entendieron claramente qué fue lo que dijo el Espíritu Santo. Ve usted, una persona que realmente se dedica a ministrar al Señor, se dedica a la oración y ayuna aparte, usted va a ver más claridad o va a tener un oído muy sensible a la voz de Dios. Es que no escucho a Dios, pastor, no entiendo nada, y que métase más en la oración, métase en el ayuno y usted va a entender. Recuerde que Dios nunca grita. Y si usted no le escucha, significa que usted está muy lejos de Dios. Amén. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ayunar significa buscar la voluntad de Dios como Señor. ¿Qué es lo que quieres como iglesia que hagamos?
quiero que me aparten a Bernabé y a Pablo, tengo una obra y un llamado para ellos. ¿Podrá el Señor decirnos así tan clarito? Mira, apártame al hermano Cantú para esto, apártame al hermano Joe para esto, apártame a la hermana Celestina para esto. ¿Será el Señor así tan claro? Sí, hermanos. Que a lo mejor nos lo está diciendo, pero nosotros no estamos entendiendo. A lo mejor es mi carne o mi instinto, ¿no es así? Pero vemos, hermanos, que ayunar significa buscar la voluntad de Dios, y cada vez que ayunes, Dios te va a hablar claramente. Y Lucas desea enseñarnos que una forma de conocer la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios o del Espíritu Santo es tomar tiempo en ayunar, cosa que a veces no queremos. Y si tú estás, por ejemplo, orando y aún no escuchas la voz de Dios, lee la palabra. Y si aún todavía nada, pastor, no entiendo, ayuna. Primero, ora. Segundo, lee la palabra. Y tercero, ayuna. ¿Sabía usted, hermanos, que el mundo, la carne, si pensamos en esas cosas, los deseos de los ojos, las amistades en escuela o el trabajo, la tecnología que más adelante estaremos viendo, porque a veces pensamos, voy a ayunar de alimentos, pero creo que también sería bien importante ayunar del Facebook, ayunar de mi telenovela favorita, ayunar a lo mejor de mi cama los domingos en la mañana y venirme para la iglesia, o ayunar a lo mejor del chisme, o ayunar tal vez de la cafeína. ¿Hay quien quiere ayunar de la cafeína? Ay, qué sabroso está, ¿sí o no? Pero bueno, eso lo estaremos viendo más adelante. Pero vemos, hermanos, de que la tecnología, el diablo, el orgullo nublan conocer la voluntad de Dios, hermanos. ¿Sí escuchó eso? Nublan conocer la voluntad de Dios. El ayuno tiene el propósito de esclarecer la voluntad de Dios claramente a tu vida. Mira, te he dado la oración, mira, te he dado la palabra, mira, te he dado a pastores y hermanos en la iglesia para que te den un consejo y todavía no entiendes. Ayuna. Amén. El ayuno, hermanos, tiene ese propósito de esclarecer la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Aparte de eso, también debilita la carne para fortalecernos espiritualmente o conectarnos con Dios. El momento que usted se conecta más con Dios, usted va a estar fortalecido. No va a andar que estoy desanimado, es que no me dan ganas de leer mi Biblia, es que no sé cómo evangelizar, y que esto y que el otro. Usted necesita reforzar esa relación con Él cuando se acerque a Él, porque privarnos también, hermanos, de nuestras necesidades físicas, la comida, el apetito sexual, deseos personales, entre muchas cosas, eso nos va a ayudar a soportar la tentación, nos capacita también para las luchas espirituales y nos ayuda a sensibilizar nuestros sentidos espirituales para escuchar más la voz de Dios y caminar en la voluntad de Dios. Amén. Si usted ve ahí en Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué estamos viendo, por ejemplo, hoy en este año, una iglesia mundana, carnal, desobediente, apática en sí hacer la voluntad de Dios, indiferente y sin, como quien dice, importarle las almas de los perdidos? Es una iglesia que estamos viendo hoy en este día, en este mes y en este año, ¿sí o no? No, entonces gloria a Dios, y aquí en La Joya no pasa eso. Son los de Sullivan, de Mission, ¿verdad? Que si aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero es la realidad, hermano, de lo que estamos viendo ahora, una iglesia mundana, carnal, floja en un sentido también, ¿verdad que sí? Apática en hacer la voluntad de Dios, y indiferente, y sobre todo, no me importan las almas, que se van al infierno, como dicen en carajo. ¿Sí o no? Y es la realidad. ¿Sabe por qué? La falta de oración, la falta de la palabra y la falta de ayuno, hermanos, en nuestras vidas. Pastor, no sé si debo de casarme. Pastor, no sé si debo de tomar tal trabajo. Pastor, no sé si ir a tal lugar. No sé si debo divorciarme. O no sé si debo de ir a tal escuela o ir a hacer esto y hacer lo otro. ¿Usted ha entrado en esas dudas? No, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces usted no necesita ayunar. Si estás batallando en conocer la voluntad de Dios, a pesar de estar orando, a pesar de estar leyendo la palabra de Dios, ¿qué es lo que necesitas hacer? Ayunar.
El ayuno te va a esclarecer muchas cosas que son barreras en sí para acercarnos más a Dios. Si vemos en la vida de Cornelio, quiero que vaya a Hechos, capítulo 10, versículo 30. Hechos, capítulo 10, versículo 30, ¿lo tiene? Dice el texto: entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, las 3 de la tarde más o menos, mientras oraba en mi casa, no en la iglesia, en su casa, no en el templo. Entonces el ayuno, a lo que vemos aquí, hermanos, debe de ir acompañado con la oración primero. Dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, yo he orado, he leído la palabra y he ayunado, ¿y por qué a mí no se me ha aparecido un ángel para que me diga esto? Está ahí, ¿para qué? Para que tú sepas de que Dios está pensando en ti. Lo mismo. Ya no te lo va a decir por qué, ya te lo manifesté a través de Cornelio. Tú vas a saber, por ejemplo, que tu oración ha sido oída y que lo que tú estás dando para la obra, Dios la está recordando también y está observando eso. Por eso él puso este ejemplo ahí. Y dice el 32, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si usted ve, hermanos, cada vez en la palabra, cuando Dios quería salvar a alguien o salvar a un grupo o a un pueblo entero, siempre hacía cosas sobrenaturales, hermanos. Y usted, ¿por qué Dios no se manifiesta de esta manera en mi vida? Bueno, usted propóngase, bueno, queremos que en esta iglesia muchas personas sean salvas. Usted tiene que ayunar y Dios le va a manifestar. Quiero que tal nación sea salva, váyase de misionero. Dios le va a usar de una manera poderosa, créanme, hermanos. Dios es real y sigue siendo el mismo y es personal. Y dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Oiga, tiene una buena vista este hombre, ¿verdad? Ahí, junto al mar, qué bendición. Y cuando llegue, ¿qué dice? Él te hablará, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, que Lucas nos enseña que a través de la oración y a través del ayuno nos hacemos más sensibles espiritualmente. ¿Sabe usted qué significa ser más sensibles espiritualmente? Que lo que siente Dios, lo siente usted. Que lo que le duele a Dios, le duele a usted. Que el plan que Dios tiene, usted lo va a sentir fácilmente. Pero como estamos tan lejos de Dios, no sentimos eso. Porque estamos lejos de Él. Y nos hacemos, sí, más sensibles espiritualmente y nos encontramos en un estado apto para escuchar la voz de Dios, conocer los planes de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida y en la iglesia también, hermanos. Así que también el propósito del ayuno es desviar nuestros ojos de las cosas de este mundo y enfocarlas en Dios. Ese es otro de los propósitos. El ayuno, hermanos, en sí es también demostrarle a Dios y a nosotros mismos que tomamos en serio esa relación que tenemos con Dios, de que Dios realmente, yo creo en ti, Señor, yo quiero acercarme más a ti, Señor, yo quiero conocer tu voluntad porque yo la quiero obedecer. Le estás diciendo a Dios y a tu propia carne, Señor, esto va en serio. ¿Me explico? Esto va en serio. Pero creo, hermanos, que no vaya a malinterpretar las cosas de lo que yo le estoy diciendo. El ayuno, oh, pues qué bendición, ¿verdad? Como si el ayuno fuera como una varita mágica. Oh, sí, Dios quiere una casa, ¡ush! Ahí está. Quiere un Camaro amarillo, ¡ush! Ahí está, ¿verdad? No es así Dios, ¿verdad? Entonces, Dios me va a conceder todos mis deseos, sea bueno, sea malo, no solamente mis necesidades, sino también mis neciedades también me va a conceder. No, Dios no funciona de esa manera. Voy a mandar $100 para que Dios me conceda mis 5 deseos. Tampoco, hermanos. Tampoco funciona de esa manera. No hay ningún versículo que diga a lo que estamos viendo en la palabra que Dios va a responder porque yo le dé $100. Si así fuera, yo le hubiera dado 1,000, hermanos. Ya hubiera tenido mi Camaro entonces. ¿Verdad? Pero no es así. Hay personas que dicen, yo ayuné y vendí mi casa. ¿Usted ha escuchado eso, hermanos, o no? Yo ayuné y mi esposo se convirtió. Yo ayuné y encontré trabajo. Yo ayuné y mis hijos fueron salvos. Yo ayuné y se murió. No, ese no. El ayuno, hermanos, no cambia a Dios.
¿Sí escuchó eso? El ayuno no cambia a Dios. Y usted dirá, ¿y cómo sabe usted? Lea de tarea Isaías capítulo 58 y usted lo va a ver ahí. Señor, tanto estamos ori y ori, ayuno, ¿y por qué no has contestado? Que le dice, mira, por esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Porque a veces pensamos, lo usamos como un arma, el ayuno, pues vale, para que Dios te conceda. No funciona de esa manera. El propósito del ayuno no es cambiar a Dios o torcerle el brazo. El ayuno, el propósito primordial es cambiarme a mí. ¿Verdad que sí? Cambiarme a mí. Creo que es uno de los propósitos, sobre todo porque el ayuno, como quien dice, me cambia de orgulloso a humilde. ¿Sí escuchó? De orgulloso a humilde, de prepotente a sereno, de vanidoso a manso, de pecador a santo, de vanaglorioso a dependiente, hermanos. Ese es el propósito del ayuno. Vas a rebajar tu carne y vas a subir tu espíritu. Pero ¿cómo estamos nosotros? Andamos con toda la carne y el espíritu anda ahí con suero, como medio tembeleque. ¿Sí o no? Porque no lo alimentamos tanto, hermanos. Pero la Biblia no enseña que ayunar nos ayude a manipular a Dios o sobornarlo en un sentido. Es que con este ayuno voy a parecer más santo a Dios y se va a compadecer más de mí y pues, ay, pobrecito, está bueno, dale la petición. No funciona de esa manera. Pero sí, gracias a Dios por el ayuno. En lo que he estado aprendiendo me ha asombrado, hermanos, con todo esto. Pero el punto principal del ayuno es doblegar, crucificar y someter la carne, hermanos. Ese es el propósito. No es de que el ayuno me va a llevar a Dios o me va a acercar a Dios. Ese va a ser el resultado. El punto principal del ayuno en sí, hermano, es para la carne, crucifica la carne, que ya no gobierne y que ya no tome el control. Entonces ya cuando eso pasa, que el ayuno doblega la carne, ¿qué pasa con el espíritu? Se siente libre, como, ahora sí ya puedo tomar la decisión que debo de tomar, esto es lo correcto, es lo que le agrada a Dios. Pero como la carne está gobernando, ¿qué hace el ayuno? Viene y le da unas cachetadas y dice, sosiégate, y el espíritu lo levanta. ¿Sí me explico? Ese es el punto del ayuno. Para que me entienda un poquito en este aspecto, imagínese un caballo y el jinete. Ya sabe que el caballo tiene su rienda, ¿verdad que sí? Bueno, el jinete debe de ser el Espíritu Santo. El caballo salvaje somos nosotros. Y la rienda, en un sentido, es el ayuno, de que yo le hago para acá, o yo le hago para acá, o lo freno. ¿Sí me explico? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué queremos hacer? No, yo soy el caballo, yo hago lo que yo quiera, y relincho y doy de patadas y tumbo al jinete. Muchas veces es lo que queremos hacer nosotros. Pero ¿qué dice Dios? No, Señor, el Espíritu Santo está para domarte. Vamos a darle sus de esos para que se componga, ¿sí o no? Entonces, yo creo que el ayuno es lo que hace. Y a través del ayuno, ponemos al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde y a la carne el lugar en que debe de estar, y por eso Dios obra y contesta tu necesidad. Es que el ayuno, y las personas le dan la gloria al ayuno. No, Señor, tiene que darle la gloria a Dios, hermanos. Y por eso Dios obra y contesta nuestra necesidad, porque con la oración y con la palabra debe de ser en realidad suficiente para que el cristiano se someta a Dios y conozca la voluntad de Dios. Pero como está tan ensalzada la carne, opaca ver la voluntad de Dios. Pero en la carne, la que no te deja humillarte ante Dios en sí, es la carne en sí, por nuestro orgullo, y a veces Dios no responde a nuestras oraciones. Tiene que ver mucho tu actitud y tu percepción en la manera en que tú te acercas a Dios. Así que a través del ayuno tienes una mejor relación con Dios, porque reconoces tu pecado y crucificas tu pecado también. Bueno, pastor, entonces pues yo voy a ayunar, ¿verdad? Para lograr mis deseos. Pero créanme que ayunar no logra los deseos de los que ayunan. A veces puede ayunar y a lo mejor Dios no le va a responder su oración, porque desde un principio era no. Usted se aferró y lo quiere y lo quiere. Entonces no piense usted como el ayuno es como una llave que es de no así. No funciona de esa manera. Ayunando o sin ayunar, recuerde esto. Dios, quiero que vaya a 1 de Juan 5:14. Ayunando o sin ayunar, Dios promete responder nuestras oraciones cuando pedimos conforme a su voluntad. Y ese es el punto principal, conocer la voluntad de Dios.
Primera de Juan 5:14. ¿Lo tiene? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Jesús o en Dios, que si ayunamos, ¿no dice ayunar? Que si pedimos alguna cosa conforme, tú puedes pedir lo que quieras, pero eso que tú quieres va conforme a la voluntad de Dios. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ve usted? Tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios? Te lo voy a dar, con o sin ayuno. Porque ese es el punto de Dios. Yo quiero que tú conozcas mi voluntad. Es que no la puedo entender, no la puedo escuchar, Señor. Ayuna para que la puedas entender. Pero el cristiano nominal, normal, debe de conocerla con simplemente orando y leyendo la palabra. Entonces, porque si uno ve en la época de Isaías, el pueblo se quejaba que ayunaban y oraban, ayunaban y oraban, y Dios no le respondía a sus oraciones, ni les contestaba aparte sus peticiones. Entonces Él les dice: ustedes están haciendo un espectáculo con todo esto, gente, es una vergüenza. Usted no tiene la actitud apropiada en su corazón para que Dios responda a sus necesidades. Entonces, era inútil las oraciones de ellos. No pasaban, como quien dice, el techo. Entonces, Dios quiere ver la actitud, pero también el motivo de tu necesidad. Quiere ver tu actitud y el motivo de tu corazón, y eso es lo importante cuando oramos y cuando ayunamos. Y el ayuno, en muchos hermanos, en un sentido, no es ayuno, más bien es una huelga de hambre. Y usted dice: ¿a qué se refiere con eso, pastor? Bueno, no voy a dejar de ayunar hasta que Dios sane a mi hijo. ¿Te has escuchado eso o no? No voy a dejar de ayunar hasta que Dios restaure mi matrimonio. O no voy a dejar de ayunar hasta que compre mi casa nueva. O no voy a dejar de ayunar hasta que compre mi carro amarillo. Entonces, en vez de hacer, como quien dice, a lo que vemos aquí, un ayuno es una huelga de hambre. Aún usted ha visto personas en la política, están fuera del palacio, ¿no es así ahí? No vamos a comer por tantos días hasta que esa ley pase, ¿sí o no? Es una huelga de hambre, ¿verdad? Pero entonces, en vez de ser un ayuno de adoración, es un ayuno de ambición. ¿Sí o no? ¿Ya vas con la actitud equivocada? ¿Qué dice Dios? No, Señor, yo no soy el Buda para que vengas y me sobe no es, ¿quién es que le soba la panza? Es el Buda, para que me conceda, o la lamparita ahí para frotar y salga, ¿qué te gustaría, verdad? No es así. Así que usted va a ayunar para que la voluntad de Dios sea hecha, no la nuestra, hermanos. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios o sobornar a Dios o en un sentido parecer pobrecito. Sí, ahí está. No, no es así. No es de esa manera. Y creemos que con ayunar Dios nos va a conceder lo que deseamos, pero no es así. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios, lo que yo quiera, aunque sea una necedad y una neciedad, yo la quiero. ¿Qué dice Dios? No. Yo no soy juguete de nadie, ni soy títere de nadie. Amén. Así que le voy a invitar para que usted cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Y si usted es ese tipo de persona que no me importa que sea, pero yo lo quiero, bueno, usted está en huelga de hambre. Usted no está en ayuno. Así que vamos a orar al Señor para que Él ponga una actitud correcta en nosotros, pero sobre todo el motivo correcto también. Si Dios sabe que eso que usted está pidiendo va a glorificar su nombre, le aseguro que Dios se lo va a conceder, porque así lo afirma la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde, quiero invitarte aquí al altar. Yo ya estoy aquí, si quieres acompañarme, y vamos a pedirle al Señor que conozcamos su voluntad, no solamente como persona, no solamente como matrimonio, no solamente como familia, sino como iglesia también, que podamos caminar y palpitar nuestro corazón al mismo ritmo del corazón de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para esta tu iglesia? ¿Cuál es su llamado
específico, Señor. Aquí en La Joya está tu iglesia, Señor. Tal vez usted está pasando por unas situaciones en su vida que ha estado orando y ha estado leyendo la palabra y ha sido algo muy difícil en su vida y no sabe qué hacer. Ore al Señor. Si esa necesidad usted sabe que va a glorificar a Dios y usted va con una actitud reverente, con una actitud de humildad, crucificada la carne, Dios le va a conceder su necesidad siempre y cuando va a glorificar su nombre. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que es bien fácil conocer tu voluntad, pero qué difícil es obedecerla, Señor. Y hoy, Señor, queremos no solamente conocer tu voluntad, sino también, Señor, obedecerla. Y pedimos, Señor, que como iglesia, parte como miembros de esta iglesia que es tu cuerpo, Señor, queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor, que seas haciendo tu voluntad de nosotros, Señor. Que no seamos una iglesia estancada, sino una iglesia que crece y que se multiplique, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, también obrando en cada persona, Señor, hoy aquí en esta tarde. Tal vez, Señor, hay una persona que esté pasando por algunas dificultades de pecado, Señor, en su vida. Pedimos, Señor, que tú seas liberándole. También, si hay un matrimonio que está pasando por una situación difícil de separación o divorcio, sea obrando, Señor, también con ellos. Dale sabiduría, dale ese entendimiento para que el egoísmo pueda bajar, Señor, y que la humildad y la unidad esté en ellos, Señor. También, Señor, si hay un padre que está batallando con algún hijo, Señor, pedimos también que seas dando entendimiento y sabiduría, Señor, en cómo tratar con ellos. También, Señor, si hay un hijo que tiene un padre que es incrédulo y que anda haciendo cosas que no debe, dale paz, Señor, a ese hijo, Señor, y gracias por ese corazón que tiene. Pedimos que tú seas obrando y tocando el corazón de su papá, Señor. También, Señor, sé con aquellas madres que tienen hijos que no son creyentes, Señor, y esposos que aunque no son creyentes, sé tú obrando, Señor, para que tú pongas ese sentir y un llamado en esas personas, Señor. Pero que nuestras hermanas, Señor, y hermanos no pierdan la esperanza ni la fe y que no se desesperen, porque sabemos, Señor, que si creemos, también nuestra familia lo va a creer, Señor. Así que sea obrando, Señor, en cada necesidad, Señor, de tu pueblo hoy, para ser libres en tu nombre, Señor. Y pedimos que suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Así que nos encomendamos en ti y te damos las gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.